calendario económico nos trae los siguientes datos. En cuanto a la en cuanto a la tasa de intervención de Japón, se mantuvo constante con respecto a lo encuestado el día de ayer. Eh, Perú, en su actividad económica, eh, fue menor a la encuestada con un 1,6% frente a un 2,4% de lo que preveía el mercado. El día de hoy también se dio el dato de inflación de la zona euro, en el cual se mantuvo constante con las expectativas del mercado. Lo encuestado fue del 1% y el actual pues igualmente del 1%. Las manufacturas de Estados Unidos se espera que sean de 10 puntos, se esperaba que fueran de 10 puntos y la actual presentó ser de 3,7 puntos, mucho menor a lo que esperaba el mercado. La producción industrial se espera que sea del 0,4%, ya veremos a través de la jornada cómo termina este dato. En cuanto al sentimiento de Michigan, el sentimiento del consumidor de Michigan, se espera que sea del 95,6 puntos y ya veremos a través de la jornada cómo será. Y también se publicarán los datos de perforaciones de petróleo. En cuanto a noticias del día, el primer ministro chino Li Keqiang se comprometió a utilizar requisitos de reservas y otros tipos de interés para impulsar y dinamizar la economía china. Este pronunciamiento resulta ser muy llamativo debido a que las autoridades chinas han tendido a ser reacias a publicar este tipo de datos debido al mal estado de la cartera que tiene China en este momento. En cuanto a Europa, el Ministerio de Economía alemán afirmó que el crecimiento del primer trimestre fue moderado y la industria se mantendría débil por factores externos como el Brexit y también las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos, así como la, la crisis de vehículos que se está dando entre Alemania y Estados Unidos. Un inesperado y amplio respaldo del Parlamento británico se dio el día de ayer a la fecha de postergación del divorcio entre la Unión Europea y el Reino Unido para más allá del 29 de marzo. La diferencia fue de 412 a 202 votos y los inversionistas están pendientes a las condiciones y plazos para fijar los nuevos límites. Además, también se produjo una votación para convocar un segundo referendo de Brexit, el cual contó con el apoyo de 85 parlamentarios, mientras 334 votaron en contra. Algunos de estos últimos consideran que aún no es el momento para proponer otra alternativa, es decir, aún no la descartan del todo. En Estados Unidos, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin confirmó la versión de Bloomberg acerca de la postergación de la reunión entre Trump y su homólogo Xi Jinping para firmar un posible tratado de comercio. Adicionalmente, la votación del Senado para frenar la declaratoria de emergencia anunciada por el presidente Trump para poder redirigir fondos y reconstruir el muro prometido fue más vehemente la de la Cámara hace un par de semanas, de 59 a 41 votos. Sin embargo, no es suficiente para impedir el veto presidencial. Y en otros datos, las ventas de vivienda fueron de 607,000, menores a lo esperado, lo esperado fue de 620,000 en enero. Acaba de publicarse el dato de producción industrial, fue menor como a lo previsto por el mercado de 0,1% frente a 0,4%. En cuanto a Venezuela, la Asamblea Nacional aseguró que la inflación de febrero fue de 53,7%, la cual es menor a la del mes anterior de 191%.
Sin embargo, la inflación 12 meses sigue siendo de 2 millones por ciento aproximadamente. En cuanto a Argentina, la inflación alcanzó un 51.3% al cierre de febrero. Sin embargo, el Banco Central se comprometió a combatir la depreciación del peso frente al dólar y promoverá una iniciativa en el Congreso. En cuanto a los mercados, el mercado accionario, los mercados pues, perdón, cerraron a la baja debido a toma de utilidades, aunque hubo un menor crecimiento industrial chino. Cabe mencionar que es el más bajo de los últimos 17 años y una postergación la postergación ya dicha de Trump y Xi Jinping afectaron la confianza. Además, el presidente Trump afirmó que Beijing ha sido muy responsable y razonable con los mercados con tendencia positiva. Por otro lado, en cuanto a fundamentales, los analistas critican el modelo Y de Tesla debido a su parentesco con los modelos X y 3. Lo que piensan es que podría existir un canibalismo de ventas entre el modelo Y y los otros dos modelos. Sin embargo, también piensan que con un menor precio podrían controlar este canibalismo. Esto fue todo por el mercado accionario y las noticias de hoy los dejo con Raúl. Gracias, Juan Pablo. Así como le dijo Juan Pablo, las bolsas en el mundo amanecen en terreno positivo, Europa en terreno positivo y Asia también, teniendo en cuenta estas nuevas acercaciones por parte de Estados Unidos y China. Al momento de ver el comportamiento el día de ayer del S&P en la jornada, se puede observar que el S&P se mantuvo relativamente estable, teniendo en cuenta que lo que la jornada de ayer se iba a conocer, que Trump y Xi Jinping no se iban a reunir en el mes de marzo y estaban a la espera de una nueva fecha. En la jornada del día de hoy conocimos que se reunirán posiblemente en el mes de abril. Los futuros en la jornada del día de hoy se valorizan levemente, teniendo en cuenta esta noticia, principalmente luego de que el viceministro chino Liu Ne habló por teléfono con el secretario Steven Mnuchin y el representante de comercio Robert eh, Lighthizer, y ambas lograron un progreso sustancial en las negociaciones comerciales. Por otra parte, destacar que Uber planea lanzar un IPO en abril de este año para competir con su mayor competencia, que es Lyft. En cuanto al comportamiento del dólar, en la jornada del día de hoy el dólar se debilita en, en búsqueda de menor activos refugios por parte de los inversionistas, teniendo en cuenta esas nuevas conversaciones entre Estados Unidos y China. La libra esterlina se fortalece levemente luego que aprobaran aplazar un acuerdo con la Unión Europea hasta alrededor del mes de junio. El euro gana valor y se mantiene por encima de unos 3 euros y el yen japonés se mantiene relativamente estable, donde el gobernador del Banco de Japón descartó la posibilidad de una flexibilización de la política monetaria, pese a que los riesgos externos obligaron al Banco Central a reducir sus expectativas. En resumen, por ver mercados accionarios valorizándose y como tal por ver agentes en búsqueda de activos más volátiles. En cuanto al comportamiento del petróleo, destacar que la PEP revisó a la baja el pronóstico de la demanda del petróleo en 130.000 barriles. El nuevo pronóstico es de 30,46 millones de barriles para 2019, lo cual es inferior al nivel actual de producción. Teniendo en cuenta lo anterior, la AIE espera que el mercado petrolero entre en una fase de exceso de demanda en el segundo trimestre, no por alto crecimiento económico, sino por recortes de producción. El déficit total sería de alrededor de 0.5 millones de barriles el día, lo cual podría también afectar la recuperación de los precios del crudo. Por otra parte, el gobierno estadounidense extendió la licencia de operación de Citgo, ahora controlada por la oposición. Desde el punto de vista técnico, el crudo se mantiene respetando
el nivel de los $58. Vamos a ver si en la jornada del día de hoy respeta ese nivel o vuelve a mantenerse lateral cerca a este nivel. Eso fue todo por el mercado y finalmente el oro se mantiene relativamente estable en la jornada del día de hoy, teniendo en cuenta un entorno de menor aversión a riesgo, donde el VIX retrocede alrededor de un 5% y se ubica en $13,24. Esto fue todo por el mercado de commodities. Los dejo con el mercado de renta fija con Edwin. Buenos días. Los bonos internacionales comienzan la jornada en terreno positivo en la mayoría del mundo, exceptuando en Asia, luego de que el día de ayer el Banco de Japón haya mantenido las tasas de interés en menos 0,1%, al igual que su programa de compra de activos. Luego de esto, el gobernador Haruhiko Kuroda dijo que aún la prioridad del banco es la inflación objetivo del 2%, que según él debería alcanzar este nivel para que el crecimiento del país sea sostenible. Sin embargo, existen unos riesgos de los cuales pues él mismo mencionó, que es una baja en los pronósticos de exportaciones, que se da principalmente por un crecimiento lento en China, una posible guerra comercial y una baja demanda en Europa, que pueden ser dados por la incertidumbre política que hay con respecto al Brexit. Adicionalmente, el Banco de Japón bajó sus pronósticos de exportaciones precisamente y de producción ante la desaceleración mundial que ha tenido los países, principalmente en Europa. Con respecto a su objetivo de inflación, los pronósticos de los analistas esperan que a finales de año esta sea de 0%. En este momento la inflación básica se encuentra en 0,8% y la meta del banco es del 2%, por lo que esto obligaría al banco a hacer mayores estímulos de aquí a futuros, a un futuro corto, para poder alcanzar pues, esta meta. Eh, Eso fue todo por el mercado de... Acaba de salir el dato de producción eh, de la utilización de capacidad instalada de Estados Unidos. Esta fue acorde a lo que esperaba el mercado, pues levemente inferior en 30 básicos. El mercado esperaba 78,5%, mientras que el dato salió en 78,2%. Y los tesoros por este dato se acabaron de valorizar y se negocian al 2,59, niveles que veíamos hace 2 días, eh, pero que posiblemente se revierta. Bueno, eso fue todo por el informe internacional. Recuerden que bolsas internacionales posiblemente al alza, dado los futuros, y bonos gubernamentales también al alza, exceptuando en Asia. Con respecto a las noticias locales, ayer el DANE publicó el dato de producción real de la industria manufacturera. Se presentó una variación del 3% con respecto al mismo mes del año pasado. Con respecto a las ventas reales, esta tuvo una variación de 2,8% y el personal ocupado varió 0,2%. El DANE publicó una nueva metodología en este indicador, por lo que no hay, pues el mercado esperaba una variación de 2,6%, que fue muy similar al 3% final. Sin embargo, pues con la nueva metodología del DANE, este podría haber cambiado. Con respecto a las industrias, la que mayor contribución tuvo a esta variación fue la elaboración de bebidas, mientras que la que tuvo una mayor variación positiva fue la fabricación de carrocerías para vehículos automotores. Finalmente, también el DANE publicó el día de ayer las ventas minoristas del país, las cuales también aumentaron alrededor del 3%, levemente inferior a lo que esperaban los analistas y a lo que esperaban Global Securities, que era de 4,1%. Vemos el dato negativo, con un sesgo negativo. Sin embargo, no es de preocuparse tampoco
con lo que sería el pronóstico de crecimiento del país para este año, que según nosotros sería de 3.3%. Eh, en este caso el personal ocupado varió 1% y la industria que mayor contribución tuvo fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que la de mayor variación positiva fue bebidas alcohólicas y productos de tabaco. Finalmente, el comercio, excluyendo vehículos automotores y motocicletas, fue de 4%. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. El día de ayer el Colcap se siguió valorizando, contrario al comportamiento de las demás bolsas en el mundo, teniendo en cuenta que mostraron un leve descanso de la tendencia alcista, principalmente teniendo en cuenta en línea con un mayor apetito por acciones locales, teniendo en cuenta la reciente recomendación de JP Morgan de sobreponderar acciones colombianas. También destacar, en la jornada de ayer se negociaron 194.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 31.000 millones. El día de hoy, estimado que el Colca podría seguir valorizándose y aproximándose a los 1.600 puntos, el cual no registramos desde mediados de junio del 2018. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Grupo Aval, ordinaria, la cual en línea con buenos resultados financieros, ese siguió valorizándose en la jornada de ayer, subió cerca de un 4%, destacar principalmente los resultados financieros que el banco mantiene como tal se ven relativamente estables, o sea, como tal se ve una mejora en la cartera, se ve eh, en las producciones crecieron más, un poquito más de lo estimado por el mercado, aunque el principal upside por parte de la compañía viene de los lados de Corfi Colombiana, los cuales hicieron que la utilidad tuviera una sorpresa positiva, destacar principalmente que eso va en línea con nuestras expectativas, teniendo en cuenta que los resultados de Corfi Colombiana van a registrar una mejor dinámica con mayores ingresos reconocidos por parte de Ruta del Sol 2, por lo cual consideramos que en caso que siga ese buen comportamiento, la acción podría acercarse alrededor de los 1.300 pesos como primer nivel. Y finalmente tenemos la acción de Avianca, la cual la jornada del día de ayer se siguió desvalorizando, principalmente teniendo en cuenta flujos anticipados del rebalanceo del FTSE. Cabe destacar que teniendo en cuenta que el rebalanceo se hace efectivo el día de hoy, esto podría seguir generando presiones a la baja sobre Avianca, también sobre Cemex. Cabe destacar que Avianca disminuye de categoría en el índice, pasando de small cap a micro cap desde el punto de vista operacional. La compañía tampoco ha logrado recuperarse en el plano, reflejado principalmente en el plano local, teniendo en cuenta el reporte de pasajeros del mes de febrero, el cual mostró una contracción en el plano local. Esto fue todo por el mercado accionario. Dejo por el mercado de dólar con Edwin. El día de ayer el peso colombiano continuó apreciándose y cerró el día en 3.142 pesos por dólar, con un monto de negociación de alrededor de 1.300 millones de dólares. Este comportamiento, a pesar de que hubo un debilitamiento de la divisa norteamericana y movimientos mixtos en los precios del petróleo, donde el WTI subió mientras que el Brent cayó, se da principalmente por las jornadas anteriores en donde los inversionistas extranjeros ponían un obstáculo a mayores apreciaciones de la divisa local. Eh, Adicionalmente, los CDS a 5 años que miden el riesgo del país han continuado cayendo, por lo que se ve una mejora en los flujos de inversión hacia el país. Técnicamente, pues como hemos visto anteriormente, la tasa de cambio no pudo romper el nivel de 3.175 y pareciera tener mayores una tendencia de apreciaciones del peso colombiano que, como les contábamos anteriormente, podía
nivelarse a los 3.125 y tener una lateralidad desde ese instante. Con respecto a renta fija local, en la jornada de ayer se continuaron valorizándose los títulos del gobierno, en particular los TESA 2024 cerraron el día en 5.79, 4 básicos por debajo de la jornada anterior. La curva se valorizó 3 básicos, principalmente por el tramo largo y medio, en donde se valorizó el medio alrededor de 4 básicos y el largo alrededor de 3. Este comportamiento se da también a pesar de que los tesoros se habían desvalorizado en la jornada anterior, pero pues los CDS continúan su tendencia a la baja, lo cual genera una mejor perspectiva para los inversionistas extranjeros hacia el país. Por su parte, los TSNVR se mantuvieron flat y se valorizaron 0.7 básicos. Con respecto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 13.600 millones a través de pantalla y 1.2 billones por OTC. Lo más transado continúa siendo tasa fija con vencimientos 2019 y 20, seguido de IBR a un año. En cuanto a montos de negociación, estos volvieron a los montos normales que vimos en las últimas jornadas, de alrededor del 65%, mientras que los IPC volvieron a caer alrededor del 13%. Finalmente, el Distrito de Bogotá emitirá bonos de deuda pública interna por un monto de hasta 2 billones de pesos. Los recursos que se generen por esta emisión serían para financiar obras que ya se han venido ejecutando en línea con el cupo de endeudamiento de la ciudad, en donde se incluyen construcción de vías, ampliación de estaciones de Transmilenio y construcción de infraestructura educativa. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos el lunes con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse informados acerca del mercado de capitales. Muchas gracias.